Una noche fría de invierno en el Hospital San Rafael, los pasillos estaban sumidos en un silencio inquietante, roto apenas por el sonido distante de monitores médicos y el eco de pasos apresurados. En la sala de emergencias, las luces fluorescentes parpadeaban débilmente mientras el personal médico luchaba contra el reloj para salvar vidas. Era uno de esos turnos nocturnos donde cada segundo cuenta y cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entre las sombras de los corredores, una figura solitaria empujaba su carrito de limpieza con movimientos metódicos y silenciosos. María Elena, una mujer de 60 años con manos curtidas por décadas de trabajo arduo, limpiaba cada rincón con la misma dedicación que lo había hecho durante los últimos 20 años. Su uniforme azul desgastado contaba historias de incontables noches como esta, y sus ojos cansados habían presenciado más dramas humanos de los que cualquiera podría imaginar. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y comentar desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias inspiradoras. Esa noche, María Elena trabajaba en el tercer piso cuando escuchó el estruendo de una ambulancia llegando a toda velocidad. Las sirenas perforaban el silencio nocturno mientras paramédicos gritaban órdenes urgentes. Un accidente automovilístico había dejado varios heridos, y el hospital se transformó instantáneamente en un hervidero de actividad frenética. Enfermeras corrían de un lado a otro, doctores abandonaban sus descansos, y el área de emergencias se llenó de voces tensas y movimientos coordinados. María Elena, como siempre, se mantuvo discreta en su esquina, observando el caos con la serenidad de quien ha visto esto 1000 veces antes. Sabía que su trabajo era mantener los espacios limpios y seguros, especialmente en momentos como estos, cuando cada superficie debía estar esterilizada y cada pasillo despejado para el paso rápido del personal médico. Entre los heridos llegó un hombre joven de aproximadamente 30 años, inconsciente y con múltiples lesiones. Su ropa estaba desgarrada y manchada de sangre, su rostro cubierto de cortes y contusiones que hacían difícil distinguir sus rasgos. Los paramédicos lo trasladaban en camilla hacia la sala de emergencias mientras un doctor gritaba instrucciones sobre presión arterial y signos vitales. El hombre gemía débilmente, atrapado en un estado entre la conciencia y la inconsciencia, mientras las luces brillantes del hospital pasaban sobre él como ráfagas. María Elena se apartó para darles paso, presionando su carrito contra la pared mientras observaba la escena con una mezcla de compasión profesional y preocupación genuina. Había visto tantos casos como este a lo largo de los años que había aprendido a no involucrarse emocionalmente, pero algo en este paciente particular captó su atención de inmediato. Mientras los médicos trabajaban para estabilizarlo, María Elena comenzó a limpiar el área donde habían pasado, recogiendo vendajes descartados y limpiando las manchas de sangre del piso con movimientos expertos. Era un trabajo que muchos considerarían desagradable, pero ella lo hacía con dignidad y profesionalismo, entendiendo que su labor era fundamental para la seguridad de todos en el hospital. Al pasar junto a la sala donde habían llevado al joven, algo hizo que se detuviera. A través de la ventana de la puerta, podía ver a los médicos cortando la manga de su camisa para acceder a sus heridas. Fue entonces cuando lo vio, un tatuaje distintivo en su antebrazo izquierdo. Era un diseño único de un fénix en llamas con las alas extendidas, rodeado de caracteres que parecían antiguos. El corazón de María Elena se detuvo por un momento mientras la memoria la golpeaba como una ola. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras sostenía el trapeador y tuvo que apoyarse contra la pared para mantener el equilibrio. Ese tatuaje no era uno cualquiera. Ella lo había visto antes, hace exactamente 20 años, en circunstancias que nunca había olvidado y que habían marcado su vida para siempre. Las imágenes del pasado comenzaron a inundar su mente con una claridad sorprendente, transportándola a aquella noche terrible que había cambiado todo. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el presente se fusionara con el pasado en un instante de reconocimiento abrumador. María Elena cerró los ojos, respiró profundamente y permitió que los recuerdos la llevaran de vuelta a aquel momento crucial que nunca había podido borrar de su memoria. 20 años atrás, María Elena no era la mujer tranquila y resignada que trabajaba en el hospital.
Era una madre soltera de 40 años que luchaba desesperadamente por mantener a flote a su familia después de que su esposo los abandonara sin explicación. Trabajaba 2 empleos, limpiando oficinas durante el día y casas particulares durante la noche, durmiendo apenas 4 horas cuando tenía suerte. Su hija Sofía, de solo 10 años en ese entonces, sufría de una enfermedad cardíaca congénita que requería una cirugía costosa y urgente. Sin seguro médico y con deudas acumulándose como montañas imposibles de escalar, María Elena se encontraba al borde del abismo. Cada noche, lloraba en silencio mientras contaba el poco dinero que ganaba, sabiendo que nunca sería suficiente para salvar a su hija. La desesperación la consumía lentamente mientras veía a Sofía debilitarse día tras día, su piel volviéndose más pálida y su respiración más dificultosa. Una noche particularmente fría de diciembre, María Elena salió de limpiar una oficina cerca de la medianoche y caminaba hacia la parada de autobús cuando escuchó gritos provenientes de un callejón oscuro. Su primer instinto fue alejarse y no involucrarse, como le habían enseñado en ese barrio peligroso donde cualquier cosa podía suceder. Pero los gritos se hicieron más desesperados, mezclados con sonidos de lucha y violencia que helaron su sangre. Contra toda lógica y contra todo instinto de supervivencia, María Elena se asomó al callejón. Lo que vio la dejó paralizada. 3 hombres armados con cuchillos rodeaban a un joven de apenas 20 años, golpeándolo brutalmente mientras le quitaban su mochila y registraban sus bolsillos. El muchacho intentaba defenderse, pero estaba claramente superado en número y fuerza. Uno de los atacantes levantó un cuchillo con la intención clara de apuñalarlo. Sin pensarlo 2 veces, María Elena gritó con toda la fuerza de sus pulmones, mientras corría hacia ellos agitando su bolso como si fuera un arma. Comenzó a gritar que había llamado a la policía, que venían en camino, que todo estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad, mintiendo desesperadamente para asustar a los agresores. Su voz resonó en el callejón con una autoridad que no sabía que tenía, y sus gritos atrajeron la atención de algunas ventanas que se iluminaron en los edificios cercanos. Los ladrones, sorprendidos por la interrupción inesperada y temiendo que realmente hubiera llamado a la policía, soltaron al joven y huyeron corriendo hacia la oscuridad, llevándose solo la mochila pero dejando al muchacho con vida. María Elena corrió hacia él, su corazón latiendo como un tambor de guerra mientras evaluaba sus heridas con manos temblorosas. El joven tenía el rostro ensangrentado, un ojo hinchado y respiraba con dificultad, pero estaba consciente y vivo. Con una fortaleza que no sabía que poseía, María Elena ayudó al joven a levantarse y lo llevó hasta la calle principal, donde finalmente pudieron conseguir ayuda. Llamó a una ambulancia desde un teléfono público, mientras sostenía al muchacho, quien temblaba tanto por el frío como por el shock. Mientras esperaban, el joven la miraba con ojos llenos de lágrimas y gratitud, intentando hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Cuando llegaron los paramédicos, María Elena se aseguró de que lo atendieran bien, dándoles toda la información que pudo sobre lo sucedido. El joven, antes de ser llevado a la ambulancia, logró agarrar la mano de María Elena y susurrarle con voz quebrada que nunca olvidaría lo que había hecho por él, que le había salvado la vida y que algún día, de alguna manera, le devolvería el favor. Ella simplemente sonrió con tristeza, pensando que probablemente nunca volvería a verlo y que su propio mundo estaba desmoronándose demasiado rápido como para esperar nada de nadie. Lo que María Elena no sabía en ese momento era que el joven al que había salvado estaba estudiando medicina en la universidad y provenía de una familia acomodada. Esa noche llevaba consigo documentos importantes para una beca de investigación que le cambiaría la vida. 2 días después del incidente, cuando María Elena regresaba exhausta de su turno nocturno, encontró un sobre grueso deslizado bajo la puerta de su modesto apartamento. Con manos temblorosas lo abrió y casi se desmaya al ver su contenido. Había suficiente dinero en efectivo para cubrir completamente la cirugía de Sofía, junto con una nota escrita a mano que simplemente decía: «Gracias por darme la oportunidad de convertirme en el médico que quiero ser. Este es mi primer acto de sanación. Nunca olvidaré su valentía». No había nombre, no había dirección de retorno, solo ese gesto extraordinario de gratitud que cambió el destino de su familia para siempre. María Elena lloró durante horas, abrazando el sobre contra su pecho mientras agradecía a Dios y a ese desconocido ángel que había aparecido en su vida.
Sofía fue operada exitosamente una semana después y se recuperó completamente, creciendo para convertirse en una joven saludable y llena de vida. María Elena intentó encontrar al joven que había salvado, preguntando en hospitales y universidades, pero nunca logró dar con él. Solo recordaba fragmentos de su rostro ensangrentado esa noche y un detalle que se había grabado en su memoria. Un tatuaje, distintivo de un fénix en su antebrazo izquierdo, que había visto brevemente cuando los paramédicos lo examinaban. Con el paso de los años, María Elena consiguió un trabajo estable en el Hospital San Rafael como parte del personal de limpieza. Aunque el trabajo era humilde, ella lo hacía con orgullo y dedicación, sabiendo que contribuía a salvar vidas de manera indirecta. Nunca olvidó al joven del callejón, y a veces, cuando veía a los médicos jóvenes caminando por los pasillos, se preguntaba si alguno de ellos podría ser él, convertido en el profesional que soñaba ser. Y ahora, 20 años después, ahí estaba ese tatuaje inconfundible frente a sus ojos, en el brazo de un hombre que luchaba por su vida en la sala de emergencias. María Elena sintió que el destino había cerrado un círculo de manera inexplicable y hermosa. Sin pensarlo 2 veces, dejó su carrito de limpieza y se acercó con determinación a la enfermera jefe que coordinaba la atención del paciente. Con voz firme pero respetuosa, le pidió permiso para ver el expediente del paciente, explicando que necesitaba confirmar algo urgente. La enfermera, conociendo a María Elena después de tantos años y confiando en su integridad, le mostró el nombre en el archivo: Dr. Andrés Valverde, cirujano cardiovascular. El corazón de María Elena dio un vuelco. No solo era el mismo joven que había salvado, sino que se había convertido en el tipo exacto de médico que ahora necesitaba ser salvado. María Elena observó a través de la ventana cómo los médicos trabajaban frenéticamente en Andrés, quien había sufrido trauma craneal severo y hemorragia interna en el accidente. Escuchó fragmentos de conversaciones preocupantes. Necesitaba una cirugía de emergencia inmediata, pero el cirujano cardiovascular de guardia estaba atrapado en otra operación crítica y no podría llegar a tiempo. El hospital había contactado a otros especialistas, pero era fin de semana largo y la mayoría estaba fuera de la ciudad. El tiempo se agotaba rápidamente y las probabilidades de Andrés disminuían con cada minuto que pasaba. Los médicos discutían opciones con voces cada vez más tensas, sabiendo que sin la intervención adecuada y pronta podrían perder al paciente. María Elena sintió que debía hacer algo, cualquier cosa, para ayudar al hombre que una vez había cambiado su vida. Si la historia te está gustando, no olvides darle like y suscribirte para más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes de esperanza. Con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, María Elena se acercó al médico supervisor y le preguntó si podía ver el teléfono personal del paciente. El doctor, confundido pero bajo la presión del momento, accedió después de que ella explicara que podría haber información de contacto importante. María Elena revisó los contactos y encontró uno marcado como Emergencias Familia. Llamó al número y una voz femenina respondió con ansiedad. Era la esposa de Andrés. Con voz calmada pero urgente, María Elena le explicó la situación crítica y le preguntó si conocía a algún colega cercano de su esposo que pudiera realizar la cirugía de emergencia. La esposa, entre sollozos, mencionó al doctor Roberto Mendoza, el mejor amigo de Andrés y también cirujano cardiovascular, quien estaba de vacaciones en una cabaña en las montañas, a 2 horas de distancia. María Elena consiguió el número y llamó inmediatamente. El doctor Mendoza respondió al tercer timbre, su voz soñolienta transformándose en alerta total cuando María Elena le explicó la situación de su amigo. Sin dudarlo un segundo, Mendoza prometió partir inmediatamente hacia el hospital, aunque el camino de montaña en plena noche era peligroso y tardío. Mientras tanto, le dio instrucciones precisas al equipo médico sobre cómo estabilizar a Andrés hasta su llegada. María Elena se convirtió en el puente de comunicación entre el doctor en las montañas y el equipo en el hospital, transmitiendo instrucciones con una claridad sorprendente para alguien sin formación médica. Su experiencia de 20 años, observando procedimientos desde las sombras del hospital, le había enseñado más de lo que ella misma se daba cuenta. Los médicos seguían las indicaciones de Mendoza al pie de la letra, mientras María Elena permanecía al teléfono, coordinando cada paso con una eficiencia que dejaba atónito al personal.
Durante esas 2 horas de angustiosa espera, María Elena no se movió de su posición junto a la sala de emergencias. Mientras los médicos trabajaban para mantener a Andrés estable, ella sostenía el teléfono como si fuera un salvavidas, actualizando constantemente al doctor Mendoza sobre los signos vitales y los cambios en la condición del paciente. Su uniforme de limpiadora contrastaba con las batas blancas que la rodeaban, pero nadie cuestionó su presencia. En ese momento, ella era parte esencial del equipo que luchaba por salvar una vida. María Elena recordaba constantemente la noche en que Andrés la había ayudado sin conocerla, y ahora el círculo se cerraba de la manera más inesperada y perfecta. Cada instrucción que transmitía, cada actualización que daba, era su manera de devolver aquella generosidad que había salvado a su hija 2 décadas atrás. Finalmente, el doctor Mendoza llegó al hospital corriendo por los pasillos, aún con su ropa casual de montaña, pero con determinación absoluta en sus ojos. María Elena lo guió directamente a la sala de emergencias, donde lo esperaban los instrumentos quirúrgicos esterilizados y un equipo listo para asistirlo. Antes de entrar, Mendoza se volvió hacia María Elena y le preguntó quién era ella para Andrés. Con lágrimas en los ojos, María Elena simplemente respondió: «Él me salvó la vida hace 20 años. Hoy es mi turno de salvarlo a él». El doctor la miró con profundo respeto, asintió con gravedad y entró a la sala de operaciones. María Elena se quedó afuera, presionando las manos contra el cristal como había hecho tantas veces antes, pero esta vez con su corazón completamente invertido en el resultado. La cirugía duró 4 horas intensas durante las cuales María Elena no se movió de su vigilia. Otros empleados del hospital intentaron convencerla de que descansara, que tomara un café, que se sentara al menos, pero ella se negó rotundamente. Había esperado 20 años para poder devolver el favor y no iba a abandonar su puesto ahora. Observaba cada movimiento del equipo quirúrgico a través de la ventana, memorizando cada gesto como si fuera un testigo sagrado de un milagro en proceso. Pensaba en su hija Sofía, ahora una mujer de 30 años con su propia familia, viva y saludable gracias a la generosidad de Andrés. Pensaba en todas las vidas que Andrés había salvado como cirujano cardiovascular durante estos 20 años. Y pensaba en cómo los actos de bondad tienen una manera misteriosa de regresar en el momento exacto en que son más necesarios. Cuando el doctor Mendoza finalmente salió de la sala de operaciones, su rostro cansado mostraba una sonrisa de alivio. La cirugía había sido exitosa. Andrés estaba estable y las probabilidades de recuperación completa eran excelentes. María Elena sintió que sus piernas cedían y tuvo que apoyarse contra la pared mientras lágrimas de gratitud rodaban por sus mejillas. Mendoza se acercó a ella y le agradeció por su ayuda crucial en la coordinación de la emergencia, explicándole que sin su rápida acción en contactarlo y transmitir información vital, probablemente habrían perdido a su amigo. María Elena simplemente sonrió a través de las lágrimas, sintiéndose bendecida por haber podido estar ahí en el momento preciso en que era necesaria. El destino, pensó, tenía planes que ninguno de ellos podría haber imaginado. 3 días después, cuando Andrés finalmente despertó de la sedación, confundido y débil pero consciente, encontró a una mujer mayor sentada junto a su cama en la unidad de cuidados intensivos. Tenía el rostro de alguien que había trabajado duramente toda su vida, pero sus ojos brillaban con una calidez que le resultaba extrañamente familiar. María Elena había pedido permiso para visitarlo durante su descanso. Necesitaba verlo despierto y recuperándose con sus propios ojos. Andrés la miró sin reconocerla inicialmente, su mente todavía nebulosa por los medicamentos y el trauma. Con voz suave, María Elena comenzó a contarle la historia de aquella noche en el callejón. Hace 20 años, cuando una mujer desesperada salvó a un joven estudiante de medicina de 3 atacantes. Mientras hablaba, Andrés la observaba con creciente asombro, sus ojos abriéndose más y más mientras los recuerdos comenzaban a emerger desde las profundidades de su memoria. María Elena le habló sobre el sobre con dinero que había encontrado bajo su puerta, sobre la cirugía de su hija que salvó su vida, sobre cómo nunca había podido encontrarlo para agradecerle personalmente. Le contó sobre los 20 años que había trabajado en ese hospital y cómo cada día pensaba en él, preguntándose si se había convertido en el médico que soñaba ser. Y finalmente le explicó cómo había reconocido su tatuaje esa noche en emergencias,
¿Cómo había coordinado para traer al doctor Mendoza a tiempo? ¿Cómo había permanecido ahí toda la noche velando por él? Andrés, ahora con lágrimas corriendo por su rostro, extendió una mano temblorosa hacia ella. María Elena la tomó con ternura, y en ese apretón de manos se transmitió 2 décadas de gratitud, generosidad y amor humano que habían viajado en círculo para encontrarse nuevamente. Con voz quebrada por la emoción, Andrés le contó que nunca había olvidado aquella noche en el callejón, que durante todos estos años había tratado de encontrarla sin éxito. Le explicó que se había convertido en cirujano cardiovascular específicamente porque quería salvar corazones como ella había salvado el suyo. Cada cirugía que realizaba, cada vida que salvaba, la hacía en honor a aquella mujer valiente que había arriesgado su propia seguridad por un completo desconocido. El tatuaje del fénix, le explicó, se lo había hecho una semana después del incidente, como símbolo de su renacimiento gracias a ella. Las llamas representaban la prueba que había superado, y las alas extendidas simbolizaban su compromiso de elevarse y ayudar a otros como ella lo había ayudado. María Elena escuchaba con el corazón rebosante, comprendiendo finalmente que su acto impulsivo de valentía aquella noche helada de diciembre no solo había salvado una vida, sino que había inspirado a alguien a dedicar toda su existencia a salvar muchas más. Andrés le confesó que cuando había dejado el dinero para la cirugía de su hija, fue la primera vez en su vida que experimentó el verdadero significado de la medicina. No era solo ciencia y técnica, sino compasión y humanidad en su forma más pura. Ese acto de gratitud lo había transformado de ser un buen estudiante a convertirse en un médico excepcional que trataba a cada paciente como si fuera la persona más importante del mundo. María Elena, abrumada por la emoción, le contó sobre Sofía, sobre cómo su hija había crecido sana y fuerte, cómo se había graduado de la universidad y ahora era maestra de escuela primaria, enseñando a niños con las mismas dificultades que ella había enfrentado de pequeña. Le mostró fotos en su teléfono viejo. Sofía en su graduación, Sofía en su boda, Sofía con sus 2 hijos pequeños. Los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas al ver el resultado tangible de aquella cadena de generosidad que había iniciado 2 décadas atrás. La historia de María Elena y Andrés se extendió rápidamente por todo el hospital como un reguero de pólvora emocional. Enfermeras, médicos, personal administrativo, todos querían conocer a la humilde limpiadora que había salvado a uno de sus cirujanos más respetados, tanto física como financieramente, en 2 momentos diferentes de sus vidas separados por 20 años. La administración del hospital organizó una pequeña ceremonia donde reconocieron públicamente la contribución de María Elena, no solo en salvar a Andrés recientemente, sino por sus 20 años de servicio dedicado y silencioso. Muchos empleados se sorprendieron al darse cuenta de cuánto habían pasado por alto a esta mujer que limpiaba los pisos cada noche, sin saber la extraordinaria historia de coraje y generosidad que llevaba consigo. Andrés insistió en estar presente en la ceremonia a pesar de estar todavía en recuperación, siendo llevado en silla de ruedas para poder honrar personalmente a la mujer que le había salvado la vida 2 veces. Durante la ceremonia, Andrés tomó la palabra con voz todavía débil, pero llena de determinación. Explicó a todos los presentes cómo una mujer desconocida había arriesgado su vida por él cuando era un joven estudiante sin nada que ofrecer a cambio. Describió cómo ese acto de valentía pura había definido no solo su carrera, sino toda su filosofía de vida. Reveló que durante estos 20 años había establecido un fondo privado que ayudaba a familias de bajos recursos a pagar cirugías cardíacas para sus hijos, directamente inspirado por la historia de Sofía y María Elena. Cientos de niños habían sido salvados gracias a ese fondo, multiplicando exponencialmente aquel acto de bondad inicial como ondas expandiéndose en un estanque tranquilo. María Elena escuchaba asombrada, sin poder creer que su decisión impulsiva de intervenir en aquel callejón oscuro hubiera generado una ola de compasión que había tocado tantas vidas a lo largo de 2 décadas. Andrés continuó explicando que cuando diseñó su tatuaje del fénix, lo hizo con la esperanza de que algún día, de alguna manera, la mujer que lo había salvado
lo vería y lo reconocería, permitiéndole finalmente agradecerle en persona. Había sido su manera de mantener viva la esperanza del reencuentro, una señal permanente grabada en su piel que servía como recordatorio constante de su deuda de gratitud. Y ahora, 20 años después, en las circunstancias más improbables e inesperadas, ese tatuaje había cumplido su propósito de manera perfecta. María Elena, con lágrimas fluyendo libremente, se acercó a Andrés y lo abrazó como abrazaría a un hijo, sintiendo que el círculo finalmente se había cerrado de la manera más hermosa posible. En ese abrazo se condensaron 2 décadas de búsqueda, gratitud y amor incondicional entre 2 extraños que se habían convertido en familia a través de la adversidad compartida. Las semanas siguientes fueron de recuperación tanto física para Andrés como emocional para ambos. María Elena visitaba a Andrés durante sus descansos y desarrollaron una amistad profunda basada en experiencias compartidas y valores mutuos. Andrés insistió en que María Elena conociera a su esposa Laura y a sus 2 hijos pequeños, quienes la recibieron con los brazos abiertos y la consideraron inmediatamente parte de la familia. Laura abrazó a María Elena con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por haber salvado al amor de su vida no una sino 2 veces, permitiéndole tener al padre de sus hijos a su lado. Los niños de Andrés, fascinados por la historia heroica de esta abuela honoraria, no se separaban de ella durante las visitas, escuchando una y otra vez el relato de cómo su papá y ella se habían salvado mutuamente en diferentes momentos. Andrés también insistió en conocer a Sofía y su familia. Cuando finalmente se encontraron, fue un momento de profunda emoción para todos. Sofía abrazó al hombre que técnicamente le había salvado la vida cuando era una niña de 10 años, agradeciéndole por darle la oportunidad de crecer, enamorarse, convertirse en madre y vivir sus sueños. Andrés miró a esta mujer saludable y radiante, recordando que su cirugía había sido su primer acto como sanador antes de siquiera graduarse como médico. Le confesó que cada vez que enfrentaba un caso difícil en cirugía, pensaba en ella, en aquella niña que nunca conoció, pero cuya vida había salvado indirectamente. Y eso le daba la fuerza para seguir adelante y nunca rendirse. Sofía, emocionada, le presentó a sus 2 hijos, explicándoles que este hombre amable era la razón por la cual su abuela había podido salvarle la vida, y ahora ellos existían. La historia de María Elena y Andrés trascendió las paredes del hospital y comenzó a circular en los medios locales como un ejemplo extraordinario de cómo la bondad y la generosidad tienen una manera misteriosa de regresar multiplicadas. Periodistas vinieron a entrevistarlos, queriendo entender cómo 2 actos de valentía separados por 20 años podían estar tan intrínsecamente conectados. María Elena, nunca acostumbrada a la atención pública, hablaba con humildad sobre su experiencia, insistiendo en que solo había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho en esas circunstancias. Pero Andrés no estaba de acuerdo. Señalaba que la mayoría de las personas habrían pasado de largo en aquel callejón oscuro, que María Elena había arriesgado su propia vida sin pensarlo 2 veces, y que eso la convertía en una heroína en el sentido más verdadero de la palabra. Como gesto final de gratitud, Andrés estableció una beca de estudios en nombre de María Elena para hijos de empleados de limpieza y mantenimiento del hospital que quisieran estudiar medicina o enfermería. Explicó que si María Elena no hubiera estado trabajando esa noche, si su posición humilde la hubiera hecho invisible ante los ojos de otros, él no estaría vivo. Quería honrar no solo a ella, sino a todos los trabajadores que mantienen funcionando los hospitales desde las sombras, reconociendo que cada persona en esa institución, sin importar su título o posición, era esencial en la cadena de sanación. La primera beneficiaria de esa beca fue una joven de 18 años, hija de uno de los colegas de María Elena, quien soñaba con convertirse en cirujana cardiovascular exactamente como Andrés. En la ceremonia de entrega, María Elena lloró de alegría viendo cómo su historia continuaba inspirando y transformando vidas. Los meses pasaron y Andrés se recuperó completamente, regresando a su trabajo como cirujano cardiovascular con una perspectiva renovada sobre el valor de cada momento y cada persona.
cada vez que se ponía su uniforme quirúrgico y veía su tatuaje del fénix en el espejo. Recordaba no solo su propia resurrección, sino la conexión invisible que une a todos los seres humanos en una red de interdependencia y compasión. María Elena continuó trabajando en el hospital, pero ahora era reconocida y apreciada por todos. Los médicos la saludaban por su nombre, las enfermeras compartían café con ella durante los descansos, y los pacientes que conocían su historia le pedían bendiciones. Ella seguía siendo la misma persona humilde de siempre, pero ahora caminaba con la cabeza un poco más alta, sabiendo que su vida había tenido un propósito más grande de lo que jamás había imaginado. En el aniversario de 1 año del accidente de Andrés, él y María Elena organizaron juntos un evento especial en el hospital. Invitaron a todas las familias que habían sido beneficiadas por el Fondo de Cirugías Cardíacas que Andrés había establecido 20 años atrás. Fue una reunión emotiva donde padres y madres agradecidos compartieron historias de cómo sus hijos habían sido salvados, cómo habían crecido sanos y fuertes, cómo ahora estudiaban, jugaban, soñaban y vivían gracias a la generosidad de un hombre que nunca había conocido personalmente. María Elena observaba maravillada mientras decenas de niños y adolescentes corrían por el salón. Cada uno de ellos un testimonio viviente de cómo un acto de bondad puede multiplicarse exponencialmente a través del tiempo. Andrés tomó su mano y le susurró que ninguno de esos niños estaría ahí si ella no hubiera intervenido aquella noche en el callejón, que ella era la fuente original de toda esa alegría y vida. Durante el evento, Sofía también compartió su testimonio, explicando cómo había dedicado su vida a la educación inspirada por la segunda oportunidad que le había dado la bondad de un desconocido. Habló de cómo enseñaba a sus estudiantes sobre la importancia de la empatía, la valentía y la generosidad, usando la historia de su madre como ejemplo central. Sus propios hijos, ahora de 6 y 8 años, recitaron un poema que habían escrito sobre su abuela María Elena, la heroína silenciosa que había cambiado tantas vidas con un acto de valentía pura. No había un ojo seco en el salón mientras los pequeños hablaban con voces claras sobre el coraje, el amor y el poder de hacer lo correcto incluso cuando da miedo. María Elena los abrazó con fuerza, sintiendo que su legado continuaría a través de las generaciones, enseñando valores que el mundo necesita desesperadamente. Andrés reveló durante el evento que había documentado toda la historia en un libro que estaba escribiendo, titulado El tatuaje de la gratitud, donde narraba cómo un simple acto de bondad había creado una cascada de generosidad que había tocado cientos de vidas durante 2 décadas. Explicó que las ganancias del libro serían destinadas completamente a expandir el fondo de cirugías para alcanzar a más familias necesitadas en todo el país. María Elena se sintió abrumada por la idea de que su historia pudiera inspirar a miles de personas que nunca conocería, motivándolas quizás a intervenir cuando vieran injusticia, a ayudar cuando vieran necesidad, a ser valientes cuando el miedo les susurrara que se alejaran. Andrés le aseguró que esa era exactamente la razón por la cual la historia debía ser contada, para recordarle al mundo que los héroes no siempre usan capas. A veces usan uniformes de limpieza y tienen manos curtidas por el trabajo honesto. Los años siguientes trajeron más frutos de aquella semilla plantada hace tanto tiempo. La beca establecida por Andrés ayudó a más de 30 jóvenes a estudiar carreras médicas, muchos de ellos convirtiéndose en médicos, enfermeras y técnicos que ahora servían en hospitales por todo el país. Varios de ellos regresaban periódicamente al Hospital San Rafael para agradecer personalmente a María Elena y Andrés, compartiendo historias de los pacientes que habían salvado y las vidas que habían tocado. Se creó una tradición anual donde los becarios se reunían con María Elena en el día de su cumpleaños, cada uno compartiendo cómo su oportunidad educativa había transformado no solo sus vidas, sino las de sus familias enteras. María Elena escuchaba estas historias con lágrimas de alegría, comprendiendo que aquella noche oscura en el callejón había sido el primer eslabón de una cadena infinita de bondad que continuaría expandiéndose mucho después de que ella ya no estuviera. Andrés nunca olvidó incorporar la historia de María Elena en sus clases cuando daba conferencias a estudiantes de medicina. Les explicaba que la medicina no era solo memorizar anatomía o dominar técnicas quirúrgicas,
sino cultivar la humanidad, la empatía y el coraje para actuar cuando otros dudan. Les mostraba su tatuaje del fénix y les contaba sobre la mujer que lo había salvado, sobre cómo ese momento había definido toda su carrera y su vida. Muchos de sus estudiantes, inspirados por la historia, comenzaron a buscar maneras de servir a comunidades marginadas, ofreciendo atención médica gratuita a quienes no podían pagarla. Así, la influencia de María Elena se extendía como ondas en un estanque, tocando personas y lugares que ella nunca visitaría, pero que sentirían el impacto de su valentía años después de aquel acto inicial. María Elena, ahora en sus últimos años de trabajo antes de la jubilación, reflexionaba frecuentemente sobre el extraño y hermoso giro que había tomado su vida. Había comenzado como una madre desesperada en un callejón oscuro. Había continuado como una trabajadora silenciosa en los pasillos del hospital. Y ahora era reconocida como una inspiración viviente de lo que significa ser verdaderamente humano. Pero lo más importante para ella no era el reconocimiento público, sino saber que su hija estaba viva y saludable, que sus nietos crecían fuertes y que su historia había motivado a otros a elegir la bondad sobre la indiferencia. Cada noche, cuando terminaba su turno y caminaba por esos pasillos que conocía tan bien, miraba las salas donde doctores como Andrés salvaban vidas y se sentía parte de algo mucho más grande que ella misma. En uno de sus últimos días de trabajo antes de jubilarse, María Elena recibió una sorpresa que nunca olvidaría. El hospital organizó una ceremonia especial donde nombraron una de las nuevas salas de pediatría en su honor. Ala María Elena Rodríguez, donde la valentía salva vidas. Andrés fue quien cortó la cinta inaugural, con María Elena a su lado, ambos con lágrimas corriendo por sus mejillas. En las paredes del ala había murales que contaban su historia, inspirando a cada niño, padre y médico que pasara por ahí a recordar que un acto de bondad puede cambiar el mundo. Sofía estaba presente con sus hijos, quien ahora entendían completamente por qué su abuela era tan especial. Los nietos de María Elena miraban los murales con orgullo, viendo representada la historia que habían escuchado tantas veces, ahora inmortalizada en las paredes de un hospital donde continuaría inspirando a futuras generaciones. Durante la ceremonia, el director del hospital leyó una carta escrita colectivamente por todos los pacientes que Andrés había salvado durante su carrera, agradeciéndole a María Elena por haber hecho posible que su médico existiera y pudiera salvarlos. Era una carta de cientos de firmas, cada una representando una vida tocada indirectamente por aquella mujer valiente que había intervenido en un callejón oscuro 2 décadas atrás. María Elena escuchaba mientras leían nombres y testimonios, cada uno un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. Cuando terminaron de leer, un coro de niños del ala de pediatría cantó una canción especialmente compuesta para ella, con letras sobre héroes silenciosos y el poder del amor desinteresado. María Elena cerró los ojos y dejó que la música la envolviera, sintiendo que su vida había sido completa y significativa de maneras que nunca habría soñado. Andrés tomó el micrófono para dar el discurso final de la ceremonia. Con voz llena de emoción, explicó que la verdadera lección de esta historia no era sobre él ni sobre María Elena individualmente, sino sobre la conexión invisible que une a todos los seres humanos. Habló sobre cómo vivimos en un mundo donde es fácil volverse cínico, donde las noticias están llenas de violencia y egoísmo, donde podemos sentirnos tentados a pasar de largo cuando vemos sufrimiento. Pero la historia de María Elena demostraba que todavía existe bondad pura en el mundo, que los actos de valentía importan y que nunca sabemos cuándo nuestras acciones de hoy crearán ondas que cambiarán el mañana de maneras que no podemos prever. Miró a María Elena con profundo amor y gratitud, declarando que ella le había enseñado la lección más importante de su vida, que ser médico significa ser humano primero, y que la medicina más poderosa es la compasión en acción. María Elena respondió con palabras sencillas, pero profundas, que resonaron en cada corazón presente. Explicó que ella no había hecho nada extraordinario aquella noche en el callejón, simplemente había seguido el impulso de su corazón que le decía que no podía quedarse inmóvil mientras alguien sufría. Admitió que había tenido miedo, que sus manos temblaban, que cada instinto le gritaba que huyera,
pero algo más fuerte la había impulsado hacia adelante. Ese algo, explicó, era la voz interior que todos poseemos, pero que a menudo ignoramos. La voz que nos dice que somos responsables unos de otros, que ningún ser humano es una isla, y que el bienestar de nuestro prójimo es tan importante como el nuestro propio. Miró a todos los presentes, especialmente a los jóvenes médicos y enfermeras, y les suplicó que nunca perdieran esa voz interior, que siempre eligieran actuar con valentía y compasión sin importar el costo personal. Con voz temblorosa, María Elena compartió que la verdadera recompensa de aquella noche no había sido el dinero que salvó a su hija, aunque estaba infinitamente agradecida por ello. La verdadera recompensa había sido descubrir que incluso en sus momentos más oscuros, cuando se sentía insignificante y sin poder, ella había poseído la capacidad de cambiar una vida. Esa realización le había dado dignidad y propósito que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Les dijo a los presentes que cada uno de ellos, sin importar su trabajo o posición social, tenía ese mismo poder dentro de sí. El personal de limpieza, los guardias de seguridad, las recepcionistas, todos tenían la capacidad de ser héroes en los momentos que importaban. No necesitaban títulos médicos o posiciones importantes para hacer una diferencia profunda en el mundo. Solo necesitaban coraje, compasión y la voluntad de actuar cuando se presentara la oportunidad. Después de la ceremonia, mientras el sol se ponía sobre el hospital, María Elena y Andrés se sentaron juntos en un banco del jardín, mirando el edificio donde sus vidas se habían entrelazado de maneras tan extraordinarias. Hablaron sobre el misterio del destino, sobre cómo eventos aparentemente aleatorios pueden estar conectados por hilos invisibles de propósito y significado. Andrés confesó que después del accidente, durante su recuperación, había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre su vida. Se había dado cuenta de que aquel momento en el callejón, 20 años atrás, no había sido un accidente aleatorio, sino el comienzo de un camino que lo había llevado exactamente a donde necesitaba estar. María Elena asintió, admitiendo que ella también había sentido esa sensación de que su vida había sido guiada por fuerzas más grandes que ella misma, llevándola de vuelta a ese hospital exactamente cuando Andrés la necesitaría nuevamente. Los años de jubilación de María Elena fueron tranquilos pero llenos de propósito. Pasaba tiempo con sus nietos, les contaba historias sobre valentía y bondad, y los criaba con los mismos valores que habían guiado su propia vida. Visitaba regularmente el hospital, ahora como invitada honoraria, caminando por el ala que llevaba su nombre y hablando con pacientes jóvenes sobre la importancia de nunca rendirse y siempre creer en la bondad fundamental de la humanidad. Andrés continuó su trabajo como cirujano, pero también dedicaba tiempo a escribir y dar conferencias, compartiendo la historia de María Elena con audiencias por todo el mundo. El libro que había escrito se convirtió en un éxito inesperado, traducido a múltiples idiomas, y las ganancias ayudaron a expandir el programa de cirugías gratuitas a nivel internacional, salvando vidas en países donde niños como Sofía nunca habrían tenido acceso a tratamiento médico adecuado. En el 25º aniversario del encuentro en el callejón, Andrés y María Elena se reunieron nuevamente en el hospital para una celebración íntima con sus familias. Habían pasado 5 años desde el accidente de Andrés, y ambos habían envejecido visiblemente, pero sus espíritus permanecían vibrantes y conectados por el lazo invisible de gratitud mutua. Compartieron historias, rieron sobre coincidencias improbables y reflexionaron sobre cómo sus vidas habían sido infinitamente mejores por haberse conocido. Los nietos de ambos jugaban juntos, ya considerándose primos a pesar de no tener lazos de sangre, unidos por algo más fuerte que la genética, una historia de amor, valentía y generosidad que había definido a sus familias. Andrés levantó una copa y brindó por María Elena, no como su salvadora, sino como su hermana del alma, la persona que le había enseñado el verdadero significado de vivir una vida con propósito. María Elena, ahora con 80 años y con salud frágil pero espíritu inquebrantable, recibió una última visita inesperada en su hogar. Era una joven médica de unos 25 años, una de las primeras beneficiarias de la beca que Andrés había establecido en nombre de María Elena. La joven había viajado, desde otra ciudad específicamente, para conocer a la mujer cuya historia había cambiado su vida. Con lágrimas en los ojos, le explicó que había crecido en extrema pobreza, hija de una trabajadora de limpieza como María Elena, sin esperanzas de ir a la universidad.
Pero la beca le había abierto las puertas, y ahora era cirujana cardiovascular pediátrica, siguiendo los pasos de Andrés, dedicada a salvar niños como Sofía había sido salvada. Le dijo a María Elena que cada vez que operaba a un niño, pensaba en ella, en la mujer que había demostrado que la valentía no requiere educación formal o posición social, solo un corazón dispuesto a actuar. La joven médica le contó que acababa de salvar a una niña de 8 años con la misma condición cardíaca que Sofía había tenido y que la familia no podía pagar la operación. Ella había usado sus propios ahorros y había organizado una campaña de recaudación de fondos inspirada directamente por la historia de María Elena y Andrés. La niña ahora estaba recuperándose completamente y sus padres habían llorado de gratitud exactamente como María Elena había llorado 20 años atrás. La joven explicó que entendía ahora, de una manera visceral y profunda, que la medicina era un círculo continuo de dar y recibir, donde cada acto de bondad se multiplicaba a través de generaciones. María Elena la abrazó con fuerza, sintiendo que el círculo había completado otra revolución, que su legado continuaría mucho después de que ella ya no estuviera en este mundo. En sus últimos días, María Elena fue visitada por innumerables personas cuyas vidas había tocado, directa o indirectamente. Andrés venía diariamente, sentándose junto a su cama, sosteniendo su mano y contándole sobre las cirugías exitosas del día, sobre los niños que habían sido salvados gracias al fondo que ella había inspirado. Sofía estaba constantemente a su lado, junto con sus nietos que ahora eran adolescentes y entendían completamente la extraordinaria vida que su abuela había vivido. Médicos, enfermeras, pacientes anteriores, beneficiarios de becas, todos venían a agradecer y despedirse de la mujer que les había enseñado que la grandeza no se mide por títulos o riqueza, sino por el impacto que dejamos en las vidas de otros. María Elena los recibía a todos con sonrisas débiles pero genuinas, susurrando palabras de aliento y sabiduría acumuladas durante 8 décadas de vida bien vivida. En su última conversación con Andrés, María Elena le dijo algo que él nunca olvidaría. Con voz apenas audible, le explicó que había vivido una vida completa no porque hubiera tenido riquezas o reconocimiento, sino porque había conocido el amor en su forma más pura, el amor desinteresado que da sin esperar nada a cambio. Le agradeció por haberle dado la oportunidad de salvar a su hija, pero más importante, por haberle dado un propósito que había trascendido su propia existencia. Le hizo prometer que continuaría contando su historia, no para glorificarla a ella, sino para inspirar a otros a elegir la valentía sobre el miedo, la compasión sobre la indiferencia, la acción sobre la pasividad. Andrés, con lágrimas corriendo por su rostro, le prometió que su historia sería contada mientras él tuviera aliento, que cada estudiante de medicina que pasara por sus manos conocería sobre la limpiadora que había cambiado el mundo un acto de bondad a la vez. María Elena cerró los ojos por última vez rodeada de amor, sabiendo que su vida había significado algo profundo y duradero. Su funeral fue asistido por cientos de personas, médicos en batas blancas, pacientes agradecidos, becarios exitosos, familias enteras que existían porque ella había sido valiente una noche oscura de diciembre hace 25 años. Andrés dio el elogio principal, su voz quebrándose mientras describía a la mujer que le había salvado la vida 2 veces, que le había enseñado el verdadero significado de la medicina y que había demostrado que los héroes más grandes a menudo trabajan en silencio, sin reconocimiento, impulsados únicamente por la bondad fundamental de sus corazones. El ala del hospital que llevaba su nombre se llenó de flores, y una nueva tradición comenzó. Cada año, en el aniversario de su muerte, los becarios se reunirían allí para recordar su legado y renovar su compromiso de vivir con la misma valentía y compasión que ella había ejemplificado. Los años pasaron, pero la historia de María Elena y Andrés no se desvaneció. Se convirtió en parte de la cultura del Hospital San Rafael, contada a cada nueva generación de empleados, recordándoles que todos, sin importar su posición, tenían el poder de cambiar vidas. El Fondo de Cirugías Cardíacas continuó creciendo, eventualmente ayudando a miles de niños en múltiples países. La beca establecida en nombre de María Elena produjo generaciones de médicos excepcionales que llevaban consigo la lección fundamental de que la medicina es, en su esencia más pura, un acto de amor y servicio. Sofía,
ahora una educadora respetada, escribió un libro infantil basado en la historia de su madre, enseñando a niños pequeños sobre valentía, gratitud y el poder de hacer lo correcto incluso cuando da miedo. El tatuaje del fénix en el brazo de Andrés se había desvanecido con los años, las líneas ya no tan definidas, los colores menos vibrantes. Pero su significado solo se había profundizado con el tiempo. Cada vez que lo veía, recordaba no solo su propia resurrección, sino la verdad fundamental de que todos estamos conectados en una red invisible de interdependencia. Recordaba que cada acto de bondad, no importa cuán pequeño parezca en el momento, tiene el potencial de crear ondas que se expanden infinitamente a través del tiempo y el espacio, tocando vidas que nunca conoceremos, en lugares que nunca visitaremos, de maneras que nunca podremos imaginar completamente. El fénix simbolizaba no solo su renacimiento personal, sino el renacimiento continuo de la esperanza humana a través de actos ordinarios de valentía extraordinaria. Décadas después del fallecimiento de María Elena, su legado continuaba vivo y vibrante. Sus bisnietos, ahora adultos jóvenes, llevaban consigo la historia de su bisabuela como un tesoro sagrado, compartiéndola con sus propios hijos y perpetuando los valores que ella había encarnado. Uno de ellos se convirtió en médico, inspirado directamente por la historia familiar y por Andrés, quien se había convertido en una figura de abuelo para toda la familia. El Hospital San Rafael había crecido significativamente, pero el ala María Elena Rodríguez permanecía como su corazón espiritual, un recordatorio constante de que la grandeza verdadera no se mide por grados académicos o cuentas bancarias, sino por el impacto que dejamos en las vidas de otros a través de actos de bondad y valentía. La historia de aquella noche en el callejón oscuro se había convertido en leyenda, pero era una leyenda basada en verdad absoluta, verificada por dos vidas que se habían entrelazado de maneras que desafiaban la probabilidad y sugerían la existencia de algo más grande que nosotros mismos. Era una historia sobre el poder redentor de la gratitud, sobre cómo un acto de bondad puede viajar a través del tiempo y regresar multiplicado cuando menos lo esperamos. Era una historia sobre reconocimiento, no solo el reconocimiento de un tatuaje en un brazo, sino el reconocimiento más profundo de nuestra humanidad compartida y nuestra responsabilidad mutua de cuidarnos unos a otros. Al final, la historia de María Elena y Andrés no era realmente sobre dos personas, sino sobre todos nosotros. Era un espejo que reflejaba el potencial que existe dentro de cada ser humano de ser héroe en los momentos que importan. Nos recordaba que vivimos en un mundo donde nuestras acciones están entrelazadas de maneras complejas e invisibles, donde la bondad que damos hoy puede regresar a salvarnos mañana, donde cada encuentro tiene el potencial de cambiar el curso de múltiples vidas. Era una invitación a mirar más allá de las apariencias superficiales, a ver la dignidad inherente en cada persona que encontramos y a actuar con valentía cuando presenciamos injusticia o sufrimiento. La lección final de María Elena, la que ella susurró a Andrés en sus últimos momentos, era simple pero profunda. Todos llevamos tatuajes invisibles de las personas que nos han tocado, marcas permanentes de bondad y amor que nos transforman para siempre. La vida nos da oportunidades continuas de crear esos tatuajes en el alma de otros a través de nuestras acciones. Elige siempre crear marcas de amor, porque esas son las únicas que realmente importan al final. Andrés había guardado esas palabras en su corazón y las compartía cada vez que contaba la historia, inspirando a cada oyente a preguntarse: ¿qué tatuajes invisibles estoy creando en las vidas de otros? ¿Seré recordado por mi bondad o por mi indiferencia? ¿Tendré el coraje de actuar cuando la vida me presente la oportunidad de ser héroe? Y así, la historia de la limpiadora que reconoció el tatuaje del paciente y le devolvió un favor de 20 años atrás se convirtió en mucho más que una anécdota inspiradora. Se convirtió en un llamado a la acción, una invitación a vivir con intención y propósito, a reconocer que cada día presenta oportunidades de hacer el bien y que esas oportunidades, cuando las tomamos, pueden crear cascadas de bondad que continúan mucho después de que nosotros hayamos partido. María Elena vivió y murió como una mujer humilde, pero su impacto resonó a través de generaciones, un testimonio eterno de que el verdadero poder no viene de posición o riqueza, sino de un corazón dispuesto a actuar con valentía y amor cuando importa más.